¿O qué debería ser? ¿Qué me dicen de estas funciones? Porque tiene un nombre particular la gráfica de las funciones cuadráticas, ¿no? Es una parábola. Es una parábola. O sea que uno ya podría decir, bueno, estas dos funciones, la f y la g, tienen forma de función cuadrática. Esta no es una, esto no es una parábola, las otras tres sí. O podría sospechar que son parábolas. Además tiene información, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, esta parábola que está acá, ¿qué raíces, en qué forma está, primero que nada? ¿Está en forma polinómica, canónica, factorizada o en ninguna de esas tres formas? Está factorizada. Está factorizada. Entonces, ¿qué dato puedo sacar de la forma factorizada? Tengo las raíces. ¿Qué son? Tengo las raíces, profe. ¿Cuáles son? Sí, está perfecto eso. Menos 2 más 1. Menos 2 y más 1. Entonces, para la función que esta, tendría que empezar buscando el gráfico de la que corta en menos 2 y en 1, ¿no? En los puntos. Y uno diría, bueno, hay dos que cortan en menos 2 y en 1. Una es esta y otra es esta. Las otras no tienen como raíz. Ah, esta también, perdón, pero esta no es una parábola, o sea que esta la descarto. Porque esta tiene tres raíces. Esta por lo menos, si se dan cuenta, tiene que ser una cúbica. Ahora lo recordamos por qué, pero esta no tiene, la gráfica no es una parábola, o sea que esta función no podría corresponder su gráfica a esto. Bien. ¿Cuál es el otro dato que tengo además de las raíces? En la función f. ¿En qué plano está del eje cartesiano? ¿Cómo sé en qué plano está? Y Yo lo que porque hice es resolver la cuadrática para saber término independiente y cómo si es positivo o si es negativo. Pero fíjense, por lo La que dijimos ordenada es recién, 1. sí, pero además, hablemos de la concavidad. ¿Es contenta o es triste la cuadrática que esta? esa es triste. Es contento. Ah, es No, es contenta. positiva. Positiva. El coeficiente principal es un 1 positivo. Entonces, de las dos opciones que tengo, ¿cuál tiene que ser? ¿El A, el La, B, el C? la sonrisa. El Sonrisa, D. esta de acá. Es la D. Esta es la D. Esta es la que es la función f de x. Porque es la que pasa por 1, por menos 2, es cóncava hacia arriba. Si le calculan la ordenada de origen, eso que me dicen ustedes, si calculan f de 0, dense cuenta que es lo que propusieron los chicos, que me quedaría, en este paréntesis, si la x la reemplazo por 0, da 2. Y en el otro paréntesis da menos 1. Y a multiplicar 2, obviamente se está multiplicando, ¿no? Porque está en forma factorizada. 2 por menos 1 da menos 2. O sea, da este punto. O sea que también eso me podía ayudar a darme cuenta que era esa, la gráfica de esta función es esta. ¿Bien? Ok. Esta la borramos, entonces ya sabemos que esa función es esta. Ahora voy a ir a la otra. Vamos a lo mismo. La otra también es una parábola, porque es una función cuadrática, pero es una parábola contento o triste, por decirlo así. Está en Triste. negativo. Está conmigo. Triste, claro, porque está negativo. Porque O está sea, negativo adelante del paréntesis. claro. O sea, es como que acá hay un menos 1 multiplicando. Entonces, tiene que ser la B o la C. Y después me paso en las raíces. Las raíces son las mismas que antes. Chicos, ¿alguno está con el micrófono? Una es 2 y la otra es 1. Entonces, otra vez, esta no puede ser la gráfica de la función g. Tiene que ser sí o sí esta de acá. ¿Por qué? Porque es una parábola. Vamos de vuelta. ¿Se dan cuenta que esta y esta son prácticamente la misma parábola? ¿Cuál es la única diferencia? Una es positiva y la otra es Que negativa. uno tiene menos adelante. El menos de adelante. Y si vieron ese video que les pasé de técnicas de graficación, ¿qué hace este menos adelante? Porque la función es casi la misma, o sea, acá se podría decir esto. F es lo mismo que decir menos g. O sea, es la misma función salvo que tiene un signo menos adelante.
¿Qué hace ese signo menos adelante de la El signo menos la espeja, profe. espeja, exactamente. Hace que el eje X actúe como un espejo, ese signo menos, y hace que lo que está de este lado pase a estar al otro. O sea, por ejemplo, si a esta función le pones un menos adelante, este menos 2 pasa a estar a 2, en 2, este punto. Y todo lo que estaba hacia abajo pasa a estar hacia arriba. Y lo que estaba hacia arriba pasa a estar hacia abajo. Por eso, estas dos gráficas son las dos funciones de acá. Una es la G, otra es la F. Eso se podía sacar, digamos, ahí escribieron con el chat. Es la opuesta, claro, eso, es la opuesta, exactamente. Es la opuesta con respecto al eje X. Es como que el eje X actúa como un espejo. Por eso, esta es la función G, esta es la función F. Bueno, esa es la primera parte del ejercicio, que te decía, bueno, date cuenta cuáles son estas dos funciones, cuál es su gráfica. Lo próximo que pedía era, te decía, bueno, ahora que ya sabes cuáles son las gráficas, ¿podría decir para las otras dos cuáles son sus fórmulas? O sea, ¿me podrías decir para la A y para la B cuál es la fórmula que determina la gráfica de cada una de estas funciones? Hablemos de la B, que es una cuadrática. ¿Cuál es una forma de conseguir la fórmula de la función B? Le voy a llamar B de X para preguntar. Las raíces ya las tenemos, que es 1 y menos 1. Bien, entonces, como nosotros sabemos varias formas de expresar la función cuadrática, ¿en qué forma conviene expresarla en este momento? En factorizada era, ¿no? Factorizada, sí. Factorizada. Que sería Sería x menos 1 por x más 1. Y falta el menos al principio. ¿sería un menos directamente o en verdad tengo que ver qué número es el que va adelante? X más 1. Yo resolví menos nada más. No llegué a ningún número. Por ella te quedaba ahí, pero lo que quiero decir es, uno al comienzo, como no sabe el valor del coeficiente principal, le pone una A. Ah, claro. Entonces dice, bueno, esta función representa infinitas parábolas, que todas tienen raíces en 1 y en menos 1. Ahora, si quiero encontrar ese valor, el A, digamos, ¿qué es lo que necesito para poder hacerlo? Porque por ahora no tengo este valor. Y estaría mal decir que vale 1, porque por ahí no vale 1, por ahí vale otro número. Eso lo tengo que... Hay que igualar. Tengo que usar un punto. O sea, ahora que ya tengo casi todo, me falta saber una sola cosa, solamente la A. Entonces, con un punto solo, puedo determinar el valor de A. Entonces, mi pregunta es, ¿qué punto uso? ¿Este o da lo mismo el punto que use? ¿El 0, profe? ¿Cuál cero? Vamos a ver, este punto, por ejemplo, tiene dos... ¿Cuál es la coordenada en X? ¿Cuál es la coordenada en Y? Este punto. Menos 1, 0. Menos 1. Menos 1, 0. Ese es el menos 1, 0, claro. Puedo usar ese punto, o puedo usar este. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 0, 0, 1. 0, 1, exactamente. O puedo usar este, 1, 0. que tiene coordenada 1, 0. En verdad, da lo mismo. Yo puedo usar cualquier... Ahora, como hay una sola cosa para averiguar, que es la A, el coeficiente principal, puedo usar cualquiera de estos tres puntos. Y no importa qué punto use, me va a dar lo mismo ese valor. Fíjense, usemos por ejemplo, bueno, lo voy a marcar con color, usemos este. Eso significa que si yo reemplazo la función B en... ¿Qué valor le estoy dando a la X? Para este punto. 0. 0. Esa cuenta tiene que dar 1. El 1 es el valor de ahí. Y reemplacémoslo realmente. Reemplacemos acá en esta función 0. Me quedaría esto. A por... ¿Qué pasa si reemplazo el 0 acá? ¿Cómo queda este paréntesis? Menos 1. Menos 1. Y el otro queda... 1. 1 positivo. Claro. Y acá puedo despejarla. Porque entonces me quedó que 1 es igual a A por menos 1. Y si termino de despejar la A, que está multiplicando, obviamente pasa dividiendo, me da que la A efectivamente tiene que valer menos 1. Sin el paréntesis, directamente. Ese 1 que multiplica pasa dividiendo, me queda 1 dividido menos 1. Bueno, y da que la A vale menos 1. O sea que tenía razón el que dijo menos 1, pero en verdad no es que siempre es 1 o menos 1. En este caso en particular se dio que el coeficiente principal valía menos 1. Y la cuadrática completa, entonces sería b de x
igual a menos 1 por x menos 1 por x más 1. Que de hecho esto es una diferencia de cuadrados, la que quedó acá, pero bueno, es otra cosa. La función sería esta. Ese valor de a que saqué lo podría haber sacado en vez de usando este punto, usando cualquiera de los otros tres. En verdad podría usar cualquier punto de la parábola. Cualquiera que conociera, ¿no? Sus coordenadas. Como digo, podría haber usado el 1, 0. Fíjense que lo hago rápido, pero dense en cuenta que si en vez de usar ese punto uso otro color, violeta, por ejemplo, hubiese llegado a la misma conclusión. Lo hago acá al costadito. Porque, como digo, como solamente me faltaba averiguar una sola cosa de la parábola, si yo reemplazaba la función b en 1, porque este es el punto 1, 0, y le igualaba a 0, o sea, es mi forma de decir esto es una raíz, la cuenta hubiese quedado así. A por, cuando reemplace, no, perdón, acá no voy a sacar nada con este punto, ahora que me cuenta acá también va a dar 0. Me va a quedar 0 igual a 0. O sea, no voy a tener información de ese punto. No es que no voy a encontrar el valor de A, pero tampoco voy a encontrar algo que rechace el cálculo, porque claro, estos dos puntos ya los usamos para crear estos dos paréntesis. No, el único punto que voy a usar es este, ¿verdad? Así que no está del todo bien lo que estaba diciendo, porque no es que llegaba algo contradictorio, sino que no llegaba a despejar el valor de A usando las raíces. Porque claro, ya para las raíces las usamos acá. Es la información que está en los paréntesis. A ver. Y nos falta uno solo. Espera que se me movió. Nos falta solamente la fórmula de este. A ver si con lo que vimos la clase pasada. ¿Esto va a ser una cuadrática? No. No, porque no tiene forma de parábola. De hecho, podría deducir que ¿qué tipo de función va a ser esta? Es una polinomial. ¿Y de qué grado? Mínimamente. ¿Cuál es el grado mínimo que va a poder tener esta polinómica? Grado 3, ¿no? Grado 3. ¿Por qué grado 3? En este punto, si se dan cuenta, corta la función. Y viene acá y ¿qué hace? Rebota. Rebota. O sea que acá se comporta como una parábola en este punto. Entonces, una forma de expresar esto es en forma factoriada. O sea, si expreso esta función, no sé, le pongo otro nombre, h, por ejemplo, la llamo la función h, yo lo que estoy seguro en este momento es que, si lo escribo en forma factoriada, tiene un valor, un coeficiente principal que no sé cuál es, una raíz que ¿cuánto vale? 2. Menos 2. O sea que acá, X más 2. acá, este paréntesis queda como x más 2. Y esa es una raíz simple. Porque es como que corta directamente, si te acercás como una lineal casi. No es que está cambiando de concavidad. Porque Perdón, pero acuérdense, perdón, pero ¿por qué X más 2? ¿No es menos 2? No. A ver, yo necesito que cuando reemplace la función en menos 2, esta cuenta de 0. Por eso pongo, o sea, cuando la x vale, Por eso es menos 2. pongo el contrario. Bien. ¿Y la otra raíz cuánto vale? X menos 1. Menos 1. Claro. No, vale 1 y digamos, el paréntesis tengo que agregar es x menos 1. Por lo mismo, ¿no? O sea, la raíz en realidad es 1. X igual. Y tengo que elevarla al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque en la gráfica, en ese punto, rebota. O sea, alrededor del 1 se tiende a comportar como una parábola casi. Por eso necesito mínimamente ese grado. Bien, pero vamos a lo mismo de antes. Es como que con estas características, el coeficiente principal A podría ser cualquiera. Entonces, ¿qué hago para sacar el coeficiente A? Agarro cualquier punto. Le doy valores. Que no sean las raíces. Que no sean las raíces porque las raíces yo las usé en realidad. Las usé para crear estos dos paréntesis. Por ejemplo, Bueno, el de la ordenada. ordenado. Es 0, 2. Que es 0,2, exactamente. Uso este punto, que es 0,2. Eso quiere decir que si reemplazo la función h en 0, esto tiene que dar 2. Bueno, pero al reemplazarla en 0, fíjense que queda esto. A por, cuando lo reemplazo en 0 acá me queda 2. Perdón, sí, 2, estoy diciendo bien. Cuando lo reemplazo en 0 acá, ¿cuánto queda? ¿Cómo queda este paréntesis? Menos 1. Al cuadrado, ¿no? O sea, queda menos 1, pero está elevado al cuadrado ese paréntesis. O sea que esto me queda 2, es igual a... Bueno, menos 1 al cuadrado es 1 positivo.
Y 1 por 2 es 2A. Entonces, ¿cuánto vale A en conclusión? 1. Otra vez vale 1. Ojo que esto no es que pasa siempre, pasó en este ejercicio. Entonces, finalmente, y felizmente, la función h que quería encontrar es la función h de x igual a, bueno, 1 por x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Y ya está. Y ahí tengo la fórmula de la otra función, que originalmente no la sabía. Bueno, entonces ahí está. Tenemos la fórmula de las 4 funciones, estas dos porque se nos daban, eran la f y la g, y estas dos porque las tuvimos que encontrar nosotros. ¿Se entendió, chicos, lo que acabo de explicar? ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Si no, es un momento para que planteen antes que pasemos a otro ejercicio distinto. Ok. Ok, vamos a otro ejercicio entonces. O sea, acuérdense, lo que dije hoy es la idea, vamos a hacer práctica, vamos a recordar todo lo que vimos en la clase pasada. Te borro. Creo que me moví el pizarrón sin querer. Bueno. Y después vamos a dejar... no es que hay que dar mucha teoría nueva hoy, de hecho no hay que dar nada de teoría, por eso vamos a dedicarle hoy a la práctica, para terminar de... para darle un cierre a este tema, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos de vuelta a la guía. Ahora déjeme que copie algo. Tenía que aclarar algo de este ejercicio, de que era el 2, así que lo hago ahora. Ok, vamos a copiar el 2, copio el pizarrón, acá. Bueno, este ejercicio, por ejemplo, creo que se los anoté a muchos que se los corregí, que me pedía que reconozca cuáles de las siguientes funciones son polinómicas, y en su caso, indique el grado. Entonces, muchos vieron que, ¿qué pasaba con las funciones que no eran polinómicas? Por ejemplo, la función A. Vamos a escribirlo acá. ¿Es polinómica o no? No. No es polinómica. Entonces, ¿tiene grado? O sea, No. entonces, no puede tener grado. Porque esa clasificación desde grado 2, desde grado 3, desde grado 4, solamente se le puede dar a las funciones polinómicas. Si no es polinómica, o sea, si es exponencial, si es trigonométrica, si no es un polinomio, no se le puede dar una clasificación. No puedo decir desde grado 1, desde grado 2. No. Esa clasificación no les va. En cambio, la función 2 sí, por ejemplo, es polinómica. ¿Es polinómica de qué grado? 3 puede ser. De grado 3, porque la x, el mayor exponente que aparece elevado, es el cubo. 3. Bien, por ejemplo, la función c es lo mismo, muy parecido. ¿Es polinómica de qué grado? 2. 2. Es de grado 2. Vamos a copiar lo mismo, pero 2. La d También. es polinómica de grado 2. No, 5. No, No, no es polinómica. Yo, es yo polinómica. sumé la. Pero no se suman ahí, se multiplican. ¿Te das cuenta? Porque tengo o sea, acá, el d, lo escribo ahí arriba, el d es como tener una función que es f4 de x igual a, bueno, por propiedad de la potencia, esto es como decir x elevado a la 2 tercios. ¿Por qué? Porque potencia, otra potencia se multiplica. Y el otro es como decir x elevado a la 3 medios. Bueno, pero ¿qué pasa con estos exponentes? Son raíces. Son raíces en realidad. O sea, esto, por lo que vimos en la universidad, es como que vos básicamente a esta x le estás sacando la raíz cúbica y la estás elevando al cuadrado. O al el orden mucho no me importa porque es una raíz. Y al otro le estás sacando la raíz cuadrada y después le estás elevando al cubo. Entonces, estos no son polinomios, porque el exponente, el que se encuentran elevados, no es natural. O sea, el exponente es fraccionario o racional. Entonces, lo que habría que decir en el caso D es, no es una función polinómica, obviamente no se le puede calcular el grado. Por eso Profe. la A en realidad está elevada a la -1, ¿no? La función A. La A, por ejemplo. Sí, se podría pensar que están elevados a la -1 las X, o sea, ¿cómo escribo? El término está a la -1, ¿no? Claro, es como que, a ver, lo escribo acá. En la función 1 se podría pensar que tengo 2 por x más 4, todo eso está elevado a la -1. Y en el otro término tengo más
3 y x más 1 es lo que está elevado en la escala menos 1. Por eso aparece en el denominador, por eso aparece dividido. ¿No? Porque el exponente negativo es casi. ¿Cómo se llamaría este tipo de función, profesor? Este se llama racional. Racional. Y la que estamos viendo en este momento es... Ah, no, racional. ¿Es racional? Sí, se Ah, llama esa. racional porque aparece. Esta se llama racional porque aparece como fracción. Ajá, ¿y la D? Y este se llama irracional. Irracional. Que aparece los radicales, las raíces. Pero también se puede decir radical, o sea, función radical. También es ¿Está muy bien ese radical. término, no? Sí, porque los radicales dan números irracionales. O sea, porque la raíz cuadrada, por ejemplo, de 2 es un número irracional. O sea, que se le puede decir cualquiera de las dos maneras. Radical o irracional. Que es un tipo de ecuación que habíamos visto en la nivelación también. ¿Se entendió lo que acabo de decir, chicos? Este es racional. Esta es la función que vamos a ver a continuación. Cuando terminemos la unidad polinómica, o sea, la clase que viene, vamos a presentar las funciones racionales. Bueno. Ok. Bien, entonces tenemos, esta no es polinómica, no se le puede determinar el grado. El E sí es polinómica, ¿y de qué grado es? 5. 5. El F, ¿es polinómica o no? No. No es polinómica. Radical. Es una radical, claro. Porque está afectado por una raíz todo. Después está o sea, no tiene grado, la F6 o la F no le puedo determinar grado. La G sí, vuelve a ser de grado 5. La H, Grado 2. de grado 2. Y la I, También igual que la A, no es. no es una función racional. Esa es la que vamos a ver la semana que viene. Ahí yo me confundí con la multiplicacidad en las últimas dos y sumé los exponentes. Medio lógico. ¿Te lo corregí o todavía no te lo mandé corregido? Sí, me lo puso. Me lo puso y lo vi. Bueno, pasa. Bueno, pero la cuestión es esa, ¿no? En pocas palabras, siempre que una función sea polinómica es porque la x que aparece está elevada únicamente a exponentes naturales. No está ni dividiendo, si quieren pensarlo, ni dentro de radicales, ni dentro de raíces. Esa es una forma de verlo de otra manera. Que no solamente diciendo que el exponente es natural. Y esa no la hago. A ver. Y después, a ver, hay un ejercicio más que habíamos dejado, pero porque la idea es seguir avanzando. El 3 no lo dejamos, el 3 la idea es hacer alguno ahora, a ver si ya lo hago. Pero sí vamos a recordar el 4, que tiene, digamos, habíamos dejado uno de los de tarea del 4. A ver. De acá, creo que me escribieron en el chat, ¿no? A ver, mucho más. A ver, chat. Dice el 4D. Ahí está. Bueno, vamos al 4D entonces, me estaba diciendo Silvana. Vamos a agrandarlo un poquito acá. Bueno, el 4D. Vamos a hablar de este. Bueno, en el 4D, alguno me había dicho que si se podía ver cómo era el conjunto de positividad y negatividad. Así que vamos a hacerlo. Este de acá. Bueno, voy a resaltar y lo tenemos agachando. De acá, ese que nos interesa graficar ahora. Ok, entonces, lo primero que deberíamos ver, nosotros para graficar las funciones polinómicas, como son funciones de grado muy alto, dijimos que íbamos a trabajar con la forma factoriada. Entonces, esta función se llama I de x, y tiene esta pinta que es 2 por x al cubo por x menos 1. Bueno, estoy copiando exactamente como aparece ahí arriba. Nada raro. Ok. Entonces, lo primero que uno debería preguntarse es, ¿esta función realmente está en forma factoriada? No. No. ¿Por qué no está en forma factoriada? En la expresión de factoriado. ¿Por qué no aparece así? ¿Qué es lo que hace que no termine de estar en la forma factoriada? Que haya un X dentro del paréntesis. Claro. Este no está. Acá no se ve con claridad cuál es la raíz. O sea, lo que quiero decir es, vos si ves este paréntesis me decís seguro, la raíz es 1. Si ves este paréntesis. Si ves esta X acá decís, una raíz es 0. Pero si ves este, es como que todavía no se ve con claramente cuál es la raíz. Tenés que hacer una cuenta de por medio. Como no está en forma factoriada, no se puede analizar de la manera en Cuando que... X0. Pero cuando X0 seguro, ¿no? Con X0 sí, pero probablemente hay otra raíz más, que no la estamos diciendo cuál es. Que si te das cuenta va a ser... Bueno, hagámoslo. 1 también, 1. Claro.
Pero te das cuenta que es como que tenés que hacer, digamos, no es que se vea a simple vista, es como que hay que hacer un pequeño paso intermedio. En este caso, digo, podría aparecer otra donde sea más difícil verlo. Entonces lo que nos conviene para que esté en forma factoriada es justamente terminar de factorear esto que es como que no se ha terminado de factorear. Entonces lo que diría ahí es, ¿qué puedo hacer en este paréntesis? ¿Qué caso de factoreo puedo usar que no usé? Cuadrado de un binomio, No, más fácil ¿no? todavía. No es expandir el cuadrado de binomio, ¿eh? Porque eso no me ayudaría a factorearlo, es como que haría lo contrario. Dos veces este mismo factor. Puedo sacar factor común. ¿Qué puedo sacar factor común? Acá adentro. X. X. Entonces, Pero, profesor, ¿se puede sacar factor común con ese exponente 2? sí, lo que pasa es que vamos a sacar factor común adentro y después el cuadrado va a afectar a todo lo que me quede. Ok. Entonces, sacamos factor común X. ¿Qué queda de esto cuando le saco la X de factor común acá adentro? X menos 1. X menos 1. Y acá viene la propiedad de la potencia. Como todo está hablando al cuadrado, como me preguntan, este cuadrado, ¿qué pasa en el producto? ¿Qué se hace con ese cuadrado? Distributiva, ¿eh? Se distribuye, exactamente. O sea, ese cuadrado va a parar a esta X y va a parar ese paréntesis. Entonces, en un paso intermedio quedaría a esta parte igual. Y después ese cuadrado se distribuye. Acá quedaría un X cuadrado y quedaría un X menos 1 al cuadrado. Y ahora está casi en la forma factorial, lo que pasa es que parece que hay cosas que puedo juntar todavía, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, dense cuenta que acá tengo X al cubo y acá tengo X al cuadrado. Y el producto es conmutativo, o sea, el producto no importa dónde ponga el número. Ese clásico verso que dice, el producto de los factores, bueno, la multiplicación de los factores no altera el producto. Puedo imaginar que este X cuadrado está multiplicando este X cubo. ¿Y cuánto juntarían? Si lo junto, ¿cuánto daría? X a la cuánto. 2x quinta. 2x quinta. Porque como son idénticas las bases, los exponentes se suman. Y lo mismo puedo hacer con el paréntesis. Quedaría x menos 1 a la cuánto. A la 3. A la 3. Porque otra vez se suma. Este tiene exponente 1, este tiene exponente 2. Esta es la función y en su forma factoriada, que es en lo que no estaba al comienzo. A partir de acá ya puedo hacer todo lo que vimos en la clase pasada para graficarla. Que es una de las cosas que se pedía, ¿no? Entonces, algo que puedo... ¿Me preguntaron algo? ¿O me pareció? Acá sumó los exponentes, ¿no? Claro, acá sumé x3 con Sí, x2 y se suman 3 más 2 a 5. claro. Pero Sí, es por la propiedad de la potencia, ¿no? Que si las bases son iguales, claro. se están multiplicando. Sí. Bien. A partir de esto, uno lo primero que tenía que decir de la función para graficarla es el grado. ¿Cuál es el grado de esta función? 5 No, grados. No, 8. 8. Es de grado 8 porque tiene 5 acá, y de acá, si yo saldría un x3 de acá. ah, Entonces, como se está multiplicando, el grado ah, total va a ser un polinomio de grado 8. Bien, eso es la primera cosa. Después, uno decía cuáles son las raíces que tiene. ¿Cuáles son las raíces que tiene este polinomio? Me lo puedes escribir con el editor de texto. ¿Cuáles son las 0 raíces? y 1. Raíces y son, bueno, escribo la primera, x igual 0, y tengo que decir la multiplicidad, ¿no? Para poder graficarlo. La multiplicidad. ¿Cuál es la 5. multiplicidad? Sí. Y la otra es, el x igual, bueno, lo dijo recién, 1, y de multiplicidad, porque eso me ayuda en el gráfico, ¿no? 3. 3. Ok. Entonces ahí está, borro este texto un poquito, están las raíces, lo podría poner en rojo para que se vea de mismo color. Esto lo puedo borrar, para que no moleste. Poco eso. Ahí está. Entonces tenemos el grado, tenemos las raíces. Ya con esa información, sabiendo que es de grado 8, lo otro que sabemos, ¿se acuerdan? Es que como es de grado 8, es de grado par. El coeficiente principal, el A sub 8 sería, ¿es positivo o negativo?
Positivo, es 2. O sea que yo ya sé que hacia los valores grandes, hacia las colas que le digo yo, se comporta como una cuadrática. O sea, los brazos van a venir una cosa así. Y van a llegar a las primeras raíces que hay en la punta, que son estados justamente. Entonces lo que estoy queriendo decir es, ahora cuando me proponga graficarlo, que es lo que voy a hacer ahora, a mano, después obviamente lo podemos revisar que la gráfica realmente coincide con lo que nos dice el GeoGebra. Acuérdense esto de que eso del eje Y es anecdótico porque no estamos poniendo una escala en el eje Y. Entonces, lo pongo el eje Y únicamente, pero todavía no estamos tomando valores en el eje Y porque eso lo vamos a ver cuando veamos derivadas, cómo hacerlo, qué valores ronda la función. Lo que importa más es el eje X en realidad. Entonces acá ubicamos las raíces. Una raíz está en 0, acá, y la otra raíz está en 1. Vamos a poner un poco separada para que se note como si hubiésemos hecho en el gráfico zoom. Bueno, y nosotros dijimos, lo hago con color celeste, por ejemplo. La función hacia las puntas se comporta como una cuadrática, o sea que de alguna manera viene y baja hasta esta raíz. Y de alguna manera se va a ir como una cuadrática en esta raíz. Lo que importa ahora es lo que pasa en 0. En 0 tiene multiplicidad 5. ¿Qué pasaba si tenía multiplicidad 5? Va a realizar la forma de x a la 3. Va a tomar una pequeña curva y va a atravesar el eje. Va a atravesar el eje y va a cambiar la concavidad. O sea, me cuesta hacerlo a mano con el mouse, pero va a cambiar un poco la concavidad. Después, en algún momento, va a subir hasta la otra raíz y va a volver, y como la multiplicidad de la otra raíz también es impar, 3, va a tender, en verdad acá trata de formar una función x a la quinta, porque digamos, alrededor de este término, el término que más peso tiene, que más influye, es este de acá, el x a la quinta. Entonces el x a la quinta tiene una gráfica parecida a la de x al cubo, pero más estirada, por decirlo de alguna manera. Y acá, cuando se acerca al 1, como la multiplicidad sí es impar, viene con una concavidad, por ejemplo, viene como triste, y después cambia a contenta. Y la gráfica sería una cosa así, sin más cosas que mostrar. Vamos a verla con el GeoGebra, obviamente, vamos a meter la función original, la que nos dieron al principio de todo. Porque digo meter la función original porque uno en los pasos intermedios se puede haber equivocado. Pero lo que me interesa es que si hicimos todo bien, la gráfica tiene que tener una pinta así. Vamos a escribirlo. Tengo que ver el GeoGebra. El GeoGebra 2D. Bueno, y la función era así. Se llamaba ahí. Se llamaba igual. Y de x era igual a 2 por x era el cubo por x menos 1. Acá aparecía este paréntesis, que era el sospechoso, que aparecía x cuadrado menos x, y todo esto estaba al cuadrado, si no me equivoco. ¿Era así la función, no? Sí. ¿Están viendo? Sí. Vamos a esto. De hecho, vamos a hacer la misma color, vamos a hacerla rojo para que parezca más. Ahí está. Bueno, y vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es, acá por ahí no se nota en la escala, y la escala es muy chiquitita. Bueno, esta función, como digo, acá venía como una contenta, como una parábola, como se convirtió en una parábola. Me tengo que acercar mucho para mostrar lo que quiero mostrar, porque la escala es tan chica y no se llega a apreciar mucho, pero, no se ve y no se ve. Bueno, es como que prácticamente se achata un montón, porque es un x a la 8, a los números chiquititos los hace mucho más chiquitos. Entonces cuesta verse que corta. A partir del 2 me parece que se empezaba a cortar del valor del... En verdad la función tiene que cortar en 0 y en 1. En 0 eso, más que en el medio. Yo lo vi, cuando lo estaba haciendo zoom, yo lo vi al lado del 1. ¿Qué tiene que pasar eso? Bueno, lo que pasa es que no se llega a ver bien porque la escala es tan chiquitita. Bueno. Ahí está, en el 0,6. Sí, parece que se separa, que es esa cosa que decimos que viene de una forma, vuelve a bajar,
Bueno, de acá aparece como triste y pasa por el 1, que era la otra raíz, y se vuelve contenta. Bueno, Profesor, a la hora de examen, esa concavidad no importa la altura donde lo coloque uno. no, Puede no, ser, la puedo colocar en -10 si quiero, no sé. sí, en verdad no te voy a pedir una escala en el eje Y. O sea, en el eje Y, por eso nunca, en el gráfico que mostré recién, nunca pusimos una escala. Porque como todavía no la podemos garantizar en qué valores ronda la función, no estamos calculando eso, no va a ser necesario que pongas una escala en el eje Y. Sí en el eje X, porque ahí vas a poner las raíces. Y va a ser importante que respetes la distancia que elegís de un punto al otro. Acá, por ejemplo, yo elegí, fíjate que elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos para poner el 1. Eso quiere decir que si pusiera el X2 tendría que elegir 6 cuadraditos más. Acá estaría el 2. Por acá, 1, 2. Claro, pero la concavidad que está ahí, ¿verdad? Esa concavidad, esa parabolita pequeña, esa parada pequeña, No importa a esta altura, ¿dónde está? no Porque importa. no. Ese vértice puede ser abajo, si yo quiero más arriba. De hecho, si viste en el gráfico que puse recién, este valor ronda el 0,0001 más o menos. Este valor. Es muy chiquito. Y no lo sabemos sacar todavía. Por eso digo, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la segunda parte de la materia. En este momento no lo podemos determinar, la escala del eje Y. Por eso no se la ponemos. Así que no se los voy a pedir tampoco, obviamente. ¿Sí? De hecho, a ver, si vuelvo al GeoGebra un segundito. Nosotros, el GeoGebra sí te dice dónde están los máximos, los mínimos, que después lo vamos a usar para calcularlos cuando veamos derivadas. Por ejemplo, acá, si pones puntos especiales, te dice que este valor que está acá, por ejemplo, acá te dice, intercepta al eje Y en 0, 0. Sí, esta es una raíz, ya lo sabía. Después, tiene un extremo en este punto que es, este es el C, 0,625 menos 0,01. Bueno, este punto es el punto más bajo que tiene. Baja hasta ahí y después empieza a subir. Pero ese valor no lo sacamos ni a gancho. O sea, en este momento, adivinándolo con lo que sabemos, no lo podemos sacar. Por eso es como que no la pedimos la escala. Pero bueno, el extremo, A y B, ¿qué es A y B? Raíz, A. No, igual que estas raíces son raras. Porque no las ubicó acá en el gráfico. A ver. No sé dónde puso el valor de A y el valor de B. Bueno, no importa. Acá el GeoGebra me puso puntos que no me ubicó en el gráfico. El B Bueno, sí. pero entonces, ¿cómo? Es que parece que sube, baja y vuelve a subir después. En verdad hace esto, baja, llega a este punto, corta, baja, baja hasta este punto y después vuelve a subir. O sea, pero pasa que, como digo, la escala es tan chiquita acá, llega hasta este punto y vuelve a subir. Acá empieza a subir triste y después cambia la concavidad para convertirse en contenta. Porque la multiplicidad de grado, en el 1 es grado 3. Y en este todavía está más achatada ahí, porque acá la multiplicidad es 5. Entonces, acá es lo que decía, que debería acercarme demasiado al eje X, que de hecho, para ver que hay una separación entre el eje X y esta curva que estoy graficando. De hecho, me estoy acercando. Ahí recién se empieza a ver la separación que hay. Y estoy en una escala, mirá. 5 por 10 a la menos 8. Recién ahí se llega a ver que en realidad es como que no es el eje X la curva, está separada del eje X. Uy, si quiero moverme hacia la derecha, voy a tardar 2 horas. Bueno, pero recién ahí se empieza a ver. Que en realidad la única raíz que tiene está en 0 y en 1. ¿Puedo más rápido? No, por otro lado. Según ahí el GeoGebra, profe, las raíces no están en 0 y en 1, están en menos Sí. 0,00001. Lo que pasa es que me parece que están aproximadas, porque si uno se fija es 0, casi 0 y el otro es casi 1. Claro, lo que pasa es que las está aproximando, sí, ese es el problema. El GeoGebra no usa el método exacto, usa, digamos, un polinomio para aproximar, usa un polinomio de Taylor para aproximar. Por eso es como que comete errores a veces. Y porque está usando, bueno, es como que es de muy alto grado este polinomio para que lo pueda aproximar bien. Pero no es que las raíces realmente uno lo puede comprobar. Si uno reemplaza las funciones en 0 y en 1, se va a dar cuenta que la cosa... ¿Qué pasó? Bueno, y ahí es como que tenemos
Bueno, ahí esa es la escala que se muestra que es separada, que no se va a notar, pareciera que estuviera pegado al eje X. Acá si te acercás lo vas a ver, digo, esto es lo que mostramos recién, que el único punto, que eso es lo que quería mostrar, que el único punto donde corta en realidad es en 0. Todo lo demás, hay una separación que no podemos manejar. Bueno, y acá recién por acá se va a empezar a notar la separación del eje X. Qué mal. Bueno, ya ni se ve la curva, tanto acercarse. No importa. Pero digo, por eso uno no confía tanto en los métodos computacionales, uno no confía tanto en el GeoGebra. Sí son buenos, ojo, ¿no? Pero digo, nunca te van a dar la respuesta, nunca te van a sacar la forma de razonar que tiene una persona. O sea, el GeoGebra te podría decir tranquilamente que las raíces no están en 0 y en 1, pero digamos, uno tiene que tener, digamos, el criterio para decir sí están ahí. O sea, que no los puedas encontrar es por un problema computacional que hay, que ese es el problema que tiene. Por eso no los da esas raíces. Bien. Este era otro ejercicio. Vamos a hacer otro, porque la idea, como les digo, hoy es practicar. Déjenme ver la guía. Está el 4B de tarea también. ¿El 4B? Ah, bueno, vamos a hacerlo. Sí, sí. A ver, el pizarrón está acá. Bueno, el otro entonces de tarea era este. Bueno, está ahí copiado. Que sería g de x igual x menos 2, bla. Vamos a ponerlo. Bueno, copio por acá y ahora lo muevo. Dice, ¿este sí está en la forma factoriada? Yo les pregunto a ustedes. ¿El 4B? Ahora voy a correr para que están encimados, pero... ¿Qué me dicen? ¿Ese sí está en la forma factoriada? ¿O no? No. No. Porque acá otra vez en este paréntesis aparece un x al cuadrado, menos 4. Y acá se pudo usar un caso de factoreo. ¿Qué caso de factoreo se pudo usar? Diferencia de cuadrado. Iván, en el primer paréntesis no está la x al cuadrado también. No. ¿En el B no? Ah, perdón, vi mal. Bien, entonces esto quedaría así. Este es x menos 2, el primer paréntesis, ese lo estamos copiando igual. Y este es que me dice que es una diferencia de cuadrado. ¿Y cómo se escribiría? Esta diferencia de cuadrados. X menos 2 por X más 2. Totalmente. Donde nosotros podríamos juntar estos dos paréntesis. Porque, otra vez, son idénticas las bases, entonces los exponentes se pueden sumar. ¿Cómo me quedaría entonces la forma factorizada? Claro. X menos 2 al cuadrado por X más 2. Exactamente. Entonces acá tendríamos esto. Podríamos decir las raíces. Bueno, acuérdense que siempre la ventaja de la forma factorizada es que uno puede decir las raíces sin hacer ningún cálculo. Simplemente mirándolo se ve que, por ejemplo, una raíz, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son las raíces ahí? 2 y menos 2. 2 menos 2. 2 y menos 2. El 2 es de multiplicidad 2, ¿no? No escribí todo, pero esto sería multiplicidad. Y el menos 2 es de multiplicidad. ¿Cuánto? 1. Exactamente. Ahora que me di cuenta, me olvidé, como les estaba mostrando el gráfico, me faltó decir algo del otro, porque me pedía los conjuntos de positividad en el ejercicio que hice recién. Ahora los comentamos, porque como me quedé pensando que eso no lo dijimos. Bueno, hagamos el gráfico de este y decimos la multiplicidad de los dos. Bueno, algo que hay que decir también es el grado que tiene el polinomio, porque ya dijimos que el grado, que sea par o impar en realidad, y el coeficiente principal me ayuda a ver la forma que tiene la función hacia los extremos, hacia valores extremos. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? 3. Es grado 3, exactamente. Y el coeficiente principal, que sería eso que llamamos el A sub 3, bueno, pero eso debería aparecer como subíndice, ¿cuánto vale? 1. 1. O sea que este es un número positivo, que es lo que me interesa. Bien, entonces, si tuviera que hacer la gráfica,
otra vez con los ejes. Acá. Bueno, eje X. Eje Y. Esto lo podría hacer a pulso, pero sé que lo hago muy mal, así que por eso uso la regla. A ver, acá. Acuérdense que el eje Y es anecdótico, simplemente nunca no vamos a poner la escala, pero... Profe, Sí, cuando usted, perdón, cuando usted factorizó, ¿a dónde puso el x menos 2 que estaba delante de todo? ¿Dónde quedó ese x menos? este X menos 2, en este paso está acá. Sí. Acá sigue acá. Y después, como multiplicamos estos dos, se suman los exponentes. Y este es el representante de estos dos términos ahora. Como se multiplican, se suman los exponentes. Y queda el cuadrado. ¿Entendés lo que te digo? Profe, una pregunta. Por favor, ¿por qué 1 mayor a 0? Porque quise decir que es positivo el coeficiente principal. Esto quiere decir es positivo. Porque que sea positivo o negativo me decía cómo se comportaba hacia los valores extremos. Y, a ver, espérenme que están preguntando algo más. ¿Qué dice? La multiplicidad de la segunda X, ¿cuál es? Es lo que... ¿cuál es la multiplicidad? Es cierto, tampoco escribimos eso. ¿Cuál es la multiplicidad de la segunda X? De esta. 1. 1. O simple. 1 o simple, como quieran decirle. Y después el que me preguntó, ¿entendió por qué desapareció el X menos 2 de acá? O sea, ¿se entendió que junté estos dos paréntesis? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos al gráfico, tenemos todo lo que necesitamos para graficarlo. Acuérdense que lo que tenemos que ubicar obligatoriamente son las raíces. Las raíces están en 2 y en menos 2. Bueno, esta vez voy a, no sé, le dibujo con violeta. Ponerle que acá está, este es el 1, este es el 2, está el 0, menos 1, menos 2. En verdad me interesa nada más el 2 y el menos 2. Lo demás lo ubico nada más para poner más puntos. Este y este. Esos son puntos de pasos obligatorios. Como la función es de grado impar, grado 3, y es de coeficiente principal positivo, ¿cómo se comporta hacia los valores extremos? ¿Por dónde viene la gráfica? O sea, ¿viene desde abajo o viene desde arriba? ¿Desde abajo no viene? Viene desde abajo. ¿Por qué pasa eso? Porque, ¿te acuerdan? La función más básica de todas que graficamos o es la x o es la x al cubo. Y las dos, cuando el coeficiente principal es positivo, bueno, la x cubo tiene una pinta así. Y la lineal, bueno, es una recta. Pero la cuestión es que viene, como esta es de grado, bueno, en nuestro caso grado 3, va a venir desde abajo, parecida a la cúbica, va a llegar a este punto, y a partir de ahí, bueno, y se va a retirar justamente como hacía la cúbica. O sea, va a venir triste y se va a retirar contento, por decirlo de alguna manera simple. Ahora, en el medio, lo que pasa en el medio va a depender de este análisis de las raíces que hayamos hecho. Por ejemplo, el menos 2, ¿qué tiene que hacer? ¿Cortar o rebotar? Y si corta, ¿cambia la concavidad o no lo hace? Perdón, Iván, ¿no puedes repetir qué dijo? No escuché bien. Yo lo que dije es, hacia las puntas se comporta como una cúbica, Sí. ¿no? Por eso viene triste y se va contenta. Y después para lo que pasa acá en el medio, yo tengo que fijarme en este análisis que hice acá con las raíces. Donde lo que digo es, en menos 2, la multiplicidad era simple. ¿Qué significa? Que en ese punto corta, rebota o corta y cambia de concavidad. ¿Cuál de esas tres opciones es? Corta. Corta y corta como una lineal. Porque se hace cuenta que alrededor del menos 2, el término que gana, el término que vale es este. Es una lineal. Entonces como que tiende a cortar y más o menos lo hace como una recta. En algún momento va a subir hasta algún punto, no sabemos hasta qué punto, y va a bajar hasta acá. Va a bajar a la otra raíz. Y cuando baje a la otra raíz, la idea es que lo que tiene que hacer, como la multiplicidad en 2 es 2, ¿qué tiene que hacer en este punto? ¿Es que rebota? Rebota.
Y justamente eso va a coincidir con lo que ya habíamos escrito al principio. Por eso, llega acá, rebota, porque alrededor del 2 se tiende a comportar, como este es el término que más peso tiene, como una parábola. O sea, viene contenta y se va. Entonces, eso sería una gráfica aproximada de la función. ¿Y cómo sería su gráfica? Obviamente, una vez más lo podemos hacer en GeoGebra. Vamos a hacer esta, la original, simplemente para corroborar que... ¿Qué tal, profe? Yo me quedé... Hola, ¿qué tal? Sí. O sea que va de abajo y después va hacia arriba. Eso es lo que no entiendo muy bien. Lo que pasa es que ese comportamiento lo tiene porque nosotros cuando presentamos las funciones impares, dijimos que nos íbamos a guiar con la idea de dos funciones impares básicas, que era la y igual x, que es la recta, es la función impar más básica de todas que hay, que es una lineal. Y la otra función básica que nos vamos a guiar es y igual x cubo, que esta se comporta hacia las puntas, viene de abajo, con una concavidad y se va hacia arriba con otra concavidad. Viene triste y se va contenta. Entonces, siempre que la función sea de grado impar, no importa lo que acompañe después, hacia valores grandes se va a comportar de esta misma manera. Va a venir triste y se va a ir contenta. Ok. O sea, es como la característica de todas las funciones impares, no importa los términos que vengan después, los que acompañen después. Como las pares. ¿Sí? En este caso es grado 3. En este caso es de grado 3. Por eso es como que sabemos que tiene un comportamiento así. Ah, está bien. Ahí sacó el comportamiento. Claro. Si sería grado 2. Si fuera de grado 2 sería como la cuadrática. Si fuera igual a una parábola. Hacia las puntas se comporta. Bueno, entonces, siempre eso, el grado depende de cómo se comporte hacia valores extremos, hacia valores grandes. Claro, si es impar, ya sabemos que se comporta triste. Si es par, como esta. Buenísimo. Gracias, profe. Vamos a hacer el gráfico, ahora así corroboramos esto que estamos diciendo. A ver, vamos acá. Vamos acá. La escala quedó horrible, así que vamos a agarrarlo de vuelta. Bien. Bueno, y la función esta se llamaba, a ver, g. Y la función g era g de x. Como digo, voy a escribir lo primero que había aparecido. Más que todo por si en el transcurso, mientras estábamos resolviendo el ejercicio, saltara algún error. O sea, o me equivoqué en algo. Por eso copio siempre la primera. Aquí me quedó g de x igual. Y era, a ver, x menos 2 por x cuadrado menos 4. Sería x menos 2 por x cuadrado menos 4. Acá tenemos la función esta. Esta es la función que decíamos recién que venía hacia abajo, desde abajo, y se iba como una cúbica. Justamente, bueno, otra vez, lo que no dominamos es la escala que hay, ¿no? Pero viene en este punto, alrededor del 1, se comporta como una lineal. O sea, si te acercás te vas a dar cuenta que parece una recta casi. Corta, sin cambiar la concavidad, sube hasta un determinado punto. En este caso, como digo, esto después lo vamos a poder sacar con derivada, sube hasta este punto, baja, llega al 2, rebota y se vuelve a ir. Y esa es la gráfica de la función que acabamos de graficar recién. Como digo, lo que hicimos no tiene una forma exacta, pero es bastante aproximado. Y te da una primera idea de cómo se comporta la función. Por eso tiene valor, digamos. Y por ese análisis rápido que puedes sacar de la función. ¿Se entendió, chicos, lo que acabo de decir? Sí. Profe, lo que yo hice es hacer el polinomio. O sea, en la ecuación original hice el polinomio, hice una distributiva. Sí. Me dio todo el polinomio con los grados. Sí. Hice Ruffini, me dio una raíz, quedó en una cuadrática y saqué también las raíces por la cuadrática. O sea, llegué a las mismas raíces. Lo mismo, lo que pasa es que hiciste un camino más largo. No es que está mal, lo que pasa es que por ahí es como que no era necesario hacer todo eso para llegar a eso. Claro. Pero no es que está mal, pero lo que te digo es que por ahí, ponele, como no es óptimo porque hiciste un camino más largo para llegar a algo que lo podrías haber hecho más rápido, nada más. Pero no es que esté mal. Claro. Bueno.
Algo que me faltó decir, que ahora me está diciendo Silvana y tiene razón, es otra vez no le sacamos el conjunto de positividad y negatividad. Pero una vez que yo lo tengo graficado, se dan cuenta que es muy fácil sacar el conjunto de positividad. Vamos a hacerlo para este y después para la otra. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Primero, ¿qué es el conjunto de positividad? ¿Qué sería el conjunto de positividad? Donde se corta el eje en valores positivos. Claro, o sea, lo definimos así primero con... El conjunto de positividad serían los x del dominio de la función, tales que la función para esos valores dio positiva. Esta es la definición matemática de lo que es el conjunto de positividad. Son valores del eje x, donde si yo reemplazo una función da positiva. En este ejercicio en particular, ¿dónde la función fue positiva? ¿Para qué valores de x la función dio cosas que están por encima del eje x, positiva? Para el intervalo que está entre cuánto y cuánto. Entre 0 y 2. No, No, menos Entre 1. menos 2 y infinito. No, este es un 2. No, entre menos 2. Ah, menos 2. Sí, menos 2. Entre menos 2 y 2. Y después Entre menos 2 2 a infinito. O sea, todos estos valores que están acá, entre menos 2 y 2, la función siempre estuvo por encima del eje x. Y es menos 2, unión 2 más infinito, ¿no? Exactamente. Claro. Y acá sería unión 2 más infinito. El 2, ¿por qué no se incluye? Porque el 2 no va en un conjunto de positividad. El 2 va en el conjunto de ceros. O sea, en el 2 no dio la función positiva. En el 2 y en el menos 2, la función daba 0. Eran las raíces, lo que marcamos acá. O sea, entonces uno separa en tres partes la función. Los valores de x donde la función da positiva, conjunto de positividad. Los valores de x donde la función da negativa, conjunto de negatividad, que todavía no lo escribimos. Y los valores de x donde la función da 0. O sea, obviamente, como estoy... La función solamente puede dar tres cosas, o positivo, negativo, o 0. No hay una cuarta posibilidad. ¿Cuál es el conjunto de negatividad de esta función? Menos infinito, menos 2. Menos infinito, menos 2, exactamente. Entonces tenemos acá el conjunto de positividad, negatividad, bueno, y ceros. Y eso, obviamente, si uno estos tres conjuntos, si hago el conjunto de positividad, unión, conjunto de negatividad, unión, el conjunto de ceros, lo que me da esto como resultado es el dominio de la función. El dominio de la función se llamaba G, me parece, ¿no? Yo estoy poniendo H, G. ¿Cuál era el dominio de las funciones polinómicas? Todos los reales. Todos los reales. Si yo uno estos tres conjuntos, lo que voy a obtener como resultado son todos los reales. Esto ya es algo, digamos, que se tienen que complementar estos tres conjuntos. O sea, no puede haber un elemento que esté al mismo tiempo en el conjunto de positividad y en el conjunto de ceros. Porque son tres conjuntos que son disjuntos, o sea que no comparten elementos. Bien. Entonces, una vez que tenés la gráfica, si está bien graficado o no, podés sacar de una forma óptima el conjunto de positividad y negatividad. Por ejemplo, en esta, que era no me acuerdo qué era, la I, la función I. ¿Cuál es el conjunto de positividad? De 0 más infinito. No. De menos infinito a 0. Menos infinito a 0 abierto. Menos infinito a 0. infinitos. Algo más, ¿no? Unión. ¿Por qué de menos infinito? Más porque ¿No uno viene de de los arriba? valores son los de X. O sea, No. en los X negativos, Está bien, pues está al lado negativo. claro, Sí. para cualquier valor de acá, la función está dando positiva, está por encima. Las imágenes eran positivas. Pero viene de menos negativo. O sea, Así. si yo reemplazo la función en menos 1, da un número positivo. Está por acá arriba, la imagen. Si reemplazo en menos, no sé, menos 0,5, da positivo. Acordate que eso es generalmente una confusión que existe cuando uno hace el conjunto de positividad. El conjunto de positividad, uno indica los valores de X, o sea, uno nada más mira el eje X, donde la función está por encima del eje X. Por encima. No importa de qué lado está de Y. No importa. Sí, importa el lado que está ahí porque el Y es positivo. De este lado están los Y positivos. O sea, yo quiero saber los X para los que la función, los Y son positivos. A ver, ¿cómo seguiría esto? Sería menos infinito a 0, unión, ¿qué más? Uno más infinito. 1 más infinito.
Porque de este lado también, para el 2 es positivo, para el 1,5 es positivo, para todo lo que están acá, la función está por encima del eje X, o sea, está dando valores positivos en las imágenes. ¿Y el conjunto de negatividad quién sería? ¿Cómo? Que de 0 a 1. De 0 a 1. Porque entre 0 y 1, la función siempre está por debajo del eje X. O sea, para este valor, por ejemplo, ponerle que acá está el 0,7, la imagen de 0,7 es un valor que es negativo, está acá abajo. Da menos algo, la imagen de este punto. Por eso es el conjunto de negatividad. Por eso. A ver, creo que me están preguntando algo en el chat. ¿O me pareció? Positividad, eso me he dicho. Bien. O sea, hay otra forma de sacar que no sea gráfica el conjunto de positividad y negatividad, pero obviously, my friend. La forma de sacarlo es con el cuadro analítico que habíamos visto en la nivelación. O sea, si no querés sacar el conjunto de positividad y negatividad usando la gráfica, porque desconfías de tu gráfica o porque pensaste que está mal, lo que puedes hacer es el cuadro ese que hacíamos en la nivelación. Trazas esto. ¿Se acuerdan cómo se usaba este cuadro? La parrilla. La tablita de valores, ¿no? ¿De qué ponía acá como separadores? Ya tengo todo mezclado en la época, tabla de verdad, ya veo, ya para. Ya ves todo. Basta de tablas, basta, ya está. ¿No quieren que le muestre este camino entonces? ¿No era uno de la X y otro de la Y? Yo tenía que poner acá los valores que anulaban la función, las raíces. ¿Quiénes son las raíces de esta función? 0 y 1. Ponía No, cero, sí, acá 0 ponía y 1. 1. Esto lo que hacía es que yo separara en 3 intervalos los ejes. O sea, había lo que era menor que 0, o sea, lo que estaba entre menos infinito y 0. Después lo que estaba entre 0 y 1. Y después lo que estaba de 1 en adelante. Y lo que ponía acá eran los valores que intervenían en el signo, que eran los factores. Miren, fíjense que factores aparecen el 2, el x a la 5, y después aparece el x menos 1 al cubo. Esos son los 3 factores, bueno, voy a acercarme para hacerlo más. Esos son los 3 factores que intervienen en el signo, que están en la función. Voy a escribirlo más chiquito, así queda más ordenado. Entonces, esto lo estoy repitiendo porque siempre es algo que vimos y es algo que puede ayudar. Estaba, un factor era el 2, el otro era el x a la 5, y el otro era el x menos 1 al cubo. Esos son los 3 factores que aparecen. Factores es cualquier cosa que multiplique. O sea, y esas son las 3 cosas que aparecen multiplicando en la función y. Después lo que hacía, esto es la forma analítica, ¿no? De sacar el conjunto de positividad y negatividad. Elegí un representante de cada conjunto, que era lo único que. Y después, por ejemplo, este conjunto, ¿qué representante puedo elegir? Del menos infinito 0. Y el menos 1. Menos 1. De este. El 1 mismo, ¿no? No, el 1 no, porque el 1 no. 0,5. 0,5. ¿Y de este? Y 2. O 1,5. No sé. Sí, da lo mismo. Puedo elegir 100 también, puedo elegir 1000. Bueno, y con eso lo único que hacía ahora es analizar los signos que tomaban cuando yo los reemplazaba en cada factor. ¿Este factor tiene X? ¿El del 2? No. ¿Qué signo aporta siempre entonces? Positivo. Positivo. No importa en qué intervalo esté, ese 2 siempre es positivo, nunca cambia eso. En cambio, el X, ¿qué pasa si elevo menos 1 a la quinta? ¿Está positivo o negativo? No me interesa el resultado, me interesa el signo. Negativo. Negativo. ¿Qué pasa si elevo el 0,5 a la quinta? ¿Da positivo o negativo? Negativo. No. No, positivo. Da positivo. ¿Y si elevo el 2 a la quinta? ¿Da positivo o negativo? También. Positivo. Por último, si acá reemplazo menos 1 da menos 2. Si reemplazo el menos 1. Y menos 2 al cubo da, me interesa el signo, repito también. Negativo. El 0,5 menos 1 es menos 0,5. Y menos 0,5 al cubo da Negativo. Y por último, si reemplazo acá 2 menos 1 da 1, y 1 al cubo da positivo o negativo. 1 al cubo positivo. Positivo. Bien, entonces esto significa que para el intervalo menos infinito 0 la función es, fíjense, ¿qué pasa de usar la regla de los signos acá? Queda, escribo con violeta. Más por menos, menos por menos más. Positivo. Claro, queda positivo. O sea, este intervalo acá la función es positiva. En 0, 1, ¿cómo era?
Negativo y después positivo. Negativo, Y en 1 más infinito es... positivo. Y esto que acabamos de hacer dice lo mismo que dice la gráfica, que esto que sacamos acá. Los conjuntos de positividad son de menos infinito a 0, de 1 más infinito, esto que estoy poniendo, y el de negatividad va de 0 a 1. O sea, hacer el gráfico o hacer el cuadro es análogo para sacar los conjuntos de positividad. Obviamente tenés que haber hecho... Claro, la parte central del gráfico, de la tabla, viene a ser la parte central del gráfico, la pancita que está al lado de lo negativo. Eso, claro. Esta es la parte que es negativa, esta es la parte que donde es positiva, esta también, bueno, etc. ¿Y qué es el 0 y el 1? Son las raíces. Son los valores donde la función da 0. O sea, este cuadro resume el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros. Que el conjunto de ceros habíamos dicho que era 0 y 1. Resume las tres cosas. Bueno, y como digo, son dos formas. Una forma es gráfica, otra forma es analítica, pero hacen lo mismo. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de guía. Habíamos dejado un ejercicio que lo salteamos. ¿Se acuerdan de la tarea? Había quedado el 1, el 2 y el 4. O sea, el 3 lo salteamos porque dijimos, bueno, el 3 lo vamos a hablar la clase que viene. Hoy es la clase que viene, así que vamos a eso. Busco. Como acá. Pongo el ejercicio 3. Y vamos acá. Y ahí el ejercicio 3. Ok. Esto, acuérdense que después este pizarrón se los puedo pasar. No sé si les sirve que lo suba al Classroom, pero por ahí lo subo. Y van a tener lo que estuvimos haciendo hasta ahora con las funciones. Bien, vamos a hablar de este ejercicio entonces. Bueno, la consigna es esta, ¿no? No vamos a hacer todo, vamos a hacerlo con 1 o con 2 para entender la idea. Dice, dadas las funciones, acá aparecen 4 funciones. Pregunta A, ¿cuáles de estas funciones tienen por raíz el 1? Y dice, usando ese dato, o sea, si llega a ser raíz el 1, me está queriendo decir, busque si es posible escribir la función en forma factorizada. Explique sus procedimientos. Y después dice, intente realizar un gráfico de la función h de x. Son todas h, o sea, te está diciendo, intenta hacer un gráfico de todas las que pudiste factorizar en realidad. ¿Con qué función quiere que lo intentemos? Digo, elijan una y después quedará otra para la tarea de hoy. La 3. Ok, esta de acá, la copio, nada más para tenerla acá a mano, la h3 es esta función que es, bueno, 2x cubo, menos 2x cuadrado, más 8x menos 8. Mi pregunta es, lo primero que me pregunta es, ¿cuáles de estas funciones tienen por raíz 1? ¿Cómo hago para determinar si 1 es una raíz de esta función? Sustituye el 1 y vemos si da 0 la función. Totalmente. O sea, reemplazamos estas funciones en 1, hacemos la cuenta y si da 0 es raíz. Y si no da 0, no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazo el 1? ¿Cómo me queda este término? 2 por 1. 2 por 1. Hasta 2. Este queda como menos 2. Sí. Este queda como 8. Y este queda, bueno, este es un menos 8. Sí, da 0. Da 0. Bien. ¿El 0 es una raíz? Sí, sería la respuesta a ese momento. Usando ese dato, dice, busque si es posible escribir la función en forma factorizada. Bueno, ahora, por lo tanto me está dando una raíz. ¿Cómo factorizo ahora esto? ¿Cómo puedo empezar a factorizarlo? ¿Con qué método? Puede ser Ruffini. Exactamente. Porque una vez que tengo una raíz, porque la saqué por algún método, a ojo me la dijeron, un método que me sirve para factorizar es Ruffini. Entonces, podemos usar Ruffini. La tablita de Ruffini, la recuerdo, era esta cosa que habíamos hecho así. Y acá tenía que poner los coeficientes de esa función h. Ordenados, ¿no? ¿Cuáles son los coeficientes? 2 menos 2, 8 menos 8. 2 menos 2, 8 menos 8. Y acá tenía que poner la raíz, que dijimos que es 1. Bien. Una vez que tenía eso, empiezo, digamos, este número se deja caer, baja. Entonces acá tengo un 2. Y siempre que algo pase esta línea, lo voy a multiplicar por ese 1. 1 por 2,
2. Menos 2 más 2. 0. 0. Multiplico. 1 por 0. 0. 0. 8 más 0. 8. 8. 8. Lo multiplico por el 1. 1 por 8. 8. Y finalmente esto tiene que dar 0. Si no llegara a dar 0 esto, quiere decir que está mal factoriado. O sea que el 1 no es una raíz. Este 0 es el 0 que se produjo acá. O sea que sí o sí tendría que dar 0. Bien. Eso significa que nosotros al H3 la podemos escribir de una forma factorizada en este momento, que sería, bueno, el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal de la función H? 2. No tienen una cosa, ese 2 es el que aparece acá en realidad. Entonces, todavía no es la forma factorizada que presentamos nosotros, esa donde está el coeficiente principal por todas las raíces, porque todavía no sacamos todas las raíces, pareciera. Quedaría así entonces, lo escribo ahora. Si uso Ruffini, no es la misma factorización que vimos nosotros en la forma canónica. Yo tendría que escribir x menos y la raíz. ¿Cuál es la raíz que conseguimos? 1. La raíz que es el valor que lo hace 0 por, y tengo que escribir en otro paréntesis el polinomio con estos coeficientes, y que sea de un grado menor. O sea, lo que quiero decir es, la original era de grado 3. Como ya le saqué una de las raíces, porque la puse acá, con estos números voy a escribir un polinomio de grado 2. Entonces, ¿cómo sería el polinomio ese? 2x cuadrado 2x cuadrado más 8. más 8. O sea, en verdad diría más 0x, pero ese término ese que no está diciendo porque obviamente desaparece porque está multiplicado por 0, más 8. Y esto, el 2, el 0 y el 8 son los coeficientes que tenía acá. Y acá está el coeficiente principal. Este es el 2 que queríamos poner al principio, ya aparece acá, en realidad. Lo escribo un poquito mejor, esto sería entonces x menos 1 por, bueno, acá es 2x al cuadrado más 8. Si quiero que esté en la forma factoriada que nosotros conocemos, yo en verdad tendría que sacar de acá el factor común el 2, porque si no, no lo voy a tener como, o sea, yo tengo que de acá sacar factor común 2. ¿Y qué me queda cuando saco factor común 2 de acá? X cuadrado más 4. Y la pregunta que uno se hace para terminar de factorear esta función es, ¿y este paréntesis que quedó acá, tiene raíces? ¿O no? Ni. ¿Viste? A ver, lo ordeno un poquito. El coeficiente principal ya es 2, por eso está acá. Acá aparece el x menos 1. Ya lo hemos puesto este. Acá aparece el x cuadrado más 4. Entonces mi pregunta es, este paréntesis que queda acá, esto ya es de grado cuadrado. Sí. Es de grado, Por eso 6, pero pero tiene, cuadrado. Sí, ¿no es módulo de 2? O sea, X menos 2, X más 2. No sería. pero usted me dice que yo reemplazo esta x por 2 o por menos 2, este paréntesis se anula. Sí. Fíjense, si lo reemplazo por 2, 2 al cuadrado. No. Porque está sumando el 4. Claro, ese es este no es una diferencia de cuadrados. Porque acá, noten con lo que dice, están sumando las dos paréntesis. Y los dos son positivos siempre. Este es positivo porque es un 4. Y este es positivo porque está al cuadrado. Jamás voy a poder anular este paréntesis. Quiere decir que el mejor factoreo que puedo conseguir de la función H3 es este que está acá. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar nuevas raíces para este paréntesis. ¿Y qué significa eso? Eso no nos vamos a meter mucho con eso ahora, que este paréntesis tiene raíces, pero tiene raíces complejas. O sea que en este momento no nos sirve, digamos, no podemos interpretar esas raíces. Y no lo vamos a hacer, por lo tanto. Esto lo vamos a hacer en álgebra, cuando llegue el momento de ver raíces complejas en álgebra. O sea que todo llega. Profe, yo no lo entiendo, profe. ¿Cómo? No me gusta cómo explica el profe de álgebra. Mira, hagamos que lo echen entonces. Todos los caminos conducen a Roma, dicen, ¿no? Sí, por eso, digo, ahora me están escribiendo en el chat, me parece. Déjame pegar. Igual, ¿esa no se podría hacer la resolvente para resolver las raíces de esas? Y hagámoslo, a ver qué pasa. A ver, hagámoslo para ver qué pasa si uso la resolvente. Porque uno podría pensar eso, ¿eh? Uno dice, pero pará, si uso la resolvente, tienen que salir las raíces. Entonces, si uso la resolvente es porque va a quedar raíz de un número negativo. Claro.
Bueno, hagámoslo igual para sacar la duda. Si yo le busco los ceros a esto, o sea, quiero saber cuándo se anula, el coeficiente principal, el A vale 1, el B vale 0, el C vale 4. Entonces, hagámoslo rápido, ¿no? Para no perder mucho tiempo, pero para que se vea lo que queremos decir. La fórmula de la resolvente es menos B, menos 0, más menos, raíz cuadrada, B cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 4. Discriminante da negativo. Discriminante da negativo. O sea, acá me va a quedar, cuando siga resolviendo, más o menos la raíz cuadrada de menos 16. Y eso ya no... Que me haya quedado un número negativo para sacar una raíz cuadrada, significa que no tiene raíces este polinomio. Que es lo mismo que llegamos recién con esto que estamos razonando, pensándolo. ¿Se entiende lo que acabo de Números complejos entonces en álgebra. Eso da números complejos, claro. Que como digo, en este momento, como no lo vimos, y como nosotros en realidad vemos análisis matemático real. O sea, todo lo que estamos explicando en matemáticas es para los números reales. No nos metemos con los complejos. Entonces, esto no lo podemos interpretar. Y este es el mejor factoreo que podemos lograr con la función H3. O sea que si lo quisiéramos graficar, deberíamos graficar a partir de esto. Que no ayuda mucho, porque esta parte no la estamos interpretando. Pero bueno, prácticamente si la graficara sería como una lineal esto. Es medio mentiroso, pero digamos, uno graficaría algo de una onda más o menos lineal. No tan lineal que es de grado cúbico en realidad, pero digo, más o menos una cúbica. Sí. ¿Por qué el 2 multiplica el primero y el segundo término? ¿Por qué el 2? ¿Este 2? Sí, multiplica que sería el primer término y el segundo. Ojo que acá no hay términos, ¿eh? Acá, si yo me pongo a pensar los términos, el término, esto es todo un gran término. Porque los que separaban en términos eran los más y los menos. O sea que este 2 no es que multiplica a los 2. O sea, si yo quiero distribuir este 2, multiplico un paréntesis. Por ejemplo, si yo distribuyo el 2 me queda 2x menos 2. Y después eso es lo que tengo que multiplicar por x cuadrado más 4. No es que ese 2 multiplica a este y a este. No, pero si yo adelante tenía x menos 1 ¿sí? Por 2 por x al cuadrado más 4. Sí. Multiplicación es conmutativa. Porque la multiplicación es conmutativa, claro. Es como que yo te diga, yo tengo 2 por 3 por 4. Esto, decir que es conmutativo, significa que yo el 4 si quiero lo puedo pasar adelante y el resultado no cambia. Eso significa que es conmutativo, que se pueden alterar el orden de las cosas. Entonces, esto, si te das cuenta, 2 por 3 da 6, por 4 da 24, y si hago la cuenta con el 4 adelante, sigue dando 24. Eso significa la propiedad conmutativa que también usamos mucho en álgebra. Que cuando puedo alterar el orden de algo y no cambiar el resultado. Acá como se están multiplicando tres cosas, y son números reales las tres cosas, este 2, ponerlo acá, al medio, ponerlo adelante, da lo mismo. Es análogo. No va a alterar el resultado, va a ser No va a alterar el resultado. O sea, vos si la X la reemplazás en un número, reemplazarla acá o reemplazarla acá da lo mismo. Pero ¿por qué la pongo adelante? Porque esta es la forma en que nosotros presentamos la forma factorizada de un polinomio. Con el coeficiente principal adelante de todo, y después las raíces. ¿Sí? Bien. Borro este numerito porque después por ahí los confunde. Pero bueno, entonces esta función quedaría así. No sé si me pide graficarla, a ver, déjenme ver la consigna que decía. Me decía, ¿cuál es la siguiente usando el dato? Busque si es posible describir la forma factorizada. Esa es la forma factorizada. Explique su procedimiento. Bueno, el procedimiento prácticamente fue Ruffini. Podría haberse hecho usando casos de factoreo. Ese es otro procedimiento por el cual podría haber llegado a la misma respuesta. Intente realizar un gráfico para cada función, h. Bueno, vamos a intentar hacer un gráfico de esto. Acuérdense que lo que uno decía es, bueno, ¿esta función de qué grado es? 2. No. 3. Simple. 1. Es de grado 3, ¿no? O sea, era de grado 3 desde el comienzo. Antes de que empecemos todo, esto. Y acá, ¿cómo se ve el grado 3? Porque acá tenés una x a la 1 y le está multiplicando a una x a la 2. Entonces, como se multiplica, se suman los exponentes. Se sumaría el exponente de este paréntesis, que es 1, con este que es de grado 2. Y de ahí sale el grado 3 que está acá factorizado. El coeficiente principal, eso que llamamos el A sub 3, ¿cuánto va? ¿Es positivo o negativo? En verdad no me interesa el número, me interesa más si es positivo o negativo. ¿Cómo es? Positivo.
positivo, porque es el 2. Y las raíces, o los ceros, ¿cuál es el único cero que tiene? O raíz, yo venía poniendo raíz, vamos a poner raíz. 1. El único cero que tiene, la raíz, es x igual 1. Entonces, y es de multiplicidad el 1, es de multiplicidad simple. O multiplicidad 1. Y lo que decimos ahora es que, como este dato no lo podemos interpretar ahora, eso es lo único que podemos escribir de este polinomio. Entonces, a la hora de graficarlo, a ver, vamos a vernos un poquito. A la hora de graficarlo, bueno, vamos a hacer los ejes. Este eje que no lo estamos usando tanto. Y el otro horizontal. Si se dan cuenta, solamente podría ubicar en este momento una sola raíz. El gráfico va a ser bastante pobre la información que tenemos. O sea, yo solamente puedo ubicar el 1, que está por acá, ponele. Nada más, eso es todo. Después, como es de grado 3 y la multiplicidad es... perdón, como es de grado 3 y el coeficiente principal es positivo, uno sabe que viene triste, como una cúbica, y uno sabe que se corta como una lineal y después se va como una... Bueno, se va contenta, por decirlo de alguna manera. Pero acá, insisto, seguramente va a haber algo más porque esta parte no la estamos interpretando bien. Pero ese es el gráfico que puedo sacar con lo que tengo. O sea, acá tendría que tratar de cortar como una lineal casi. No me salió cuando lo grafiqué. Veamos la gráfica, en un graficador. Y la ordenada se puede sacar también ahí, ¿no? Se puede sacar la ordenada, eso es cierto, para saber que es menos 8. Que está para darle un valor a este. Bueno, ya dejé. No, estoy compartiendo todavía. Para darle un valor a este. Pero lo que quiero decir es. Otra referencia, tipo. Tener un punto más de paso, sí. Pero en verdad, vamos a ver si la gráfica realmente es así, es parecida o nos está faltando. Yo digo, en verdad nos está faltando esto. Acá hay información que no estamos interpretando. Porque como digo, todavía no vimos números complejos y tirarla ahora sería medio kamikaze. Ok, entonces vamos acá, esta función ya la hemos graficado, la borramos. Y voy a introducir la función, pero la original, la que teníamos que era x al cubo. No, perdón, era 2x al cubo. A ver si la tengo acá, ¿no? La original era 2x al cubo, menos 2x cuadrado. Venía de más 8x menos 8. Ahí está. Esa es la gráfica. A ver, vamos a darle enter acá y vamos a hacerla un color más llamativo, azul, por ejemplo. Ok, tomamos esto, cerremos esto. Bueno, fíjense, acá está la función esta. Esta es la función que, como digo, venía como una cúbica triste. Y más o menos por acá, cuando llega a menos 8, que es el punto que me indicaba recién él, que es cierto que pasa por ahí, es como que se transforma casi como una recta acá, para cortar el 1, que es la única raíz que tiene. Corta como una recta y después en algún momento se vuelve, digamos, toma esa forma que tiene que tomar la cúbica. Bueno, es una gráfica bastante triste, no tiene mucha información, pero se entiende que es bastante parecida a lo que hicimos. Y eso que no analizamos las raíces complejas. Chicos, ¿me siguieron lo que acabo de decir? Sí, sí. Bien. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, a ver, vamos a ver un poco más la guía, a ver qué más nos puede faltar explicar para que podamos dar cualquier actividad de la guía. Ahí está. A ver, el último punto es el 6. Vamos al punto 6. El punto 6 es mágico. Esos ejercicios que uno quiere hacer el sábado a la noche. A ver, vamos a copiarlo. O sea, cierto que ustedes no están viendo todavía esto. Vamos a ver. Profe, la guía práctica la volvió a subir hacia el organizado como indicó ayer ahí en la parte de trabajos. No, pero la voy a subir ahora. Ah, Ahora cuando ingreso de vuelta se la subo. En eso el profe de álgebra es más organizado. ¿Sí? Está aprendiendo el profe de álgebra. A ver, vamos acá. ¿Están viendo el pizarrón, chicos? Sí. Bien.
De hecho, acuérdense que los videos se los voy a subir también en la unidad que corresponda. O sea, el video este que estoy grabando ahora, el video que tengo ahora, o que estoy grabando ahora, seguramente le va a llegar a alguno de ustedes. Ahora cuando deje de grabar les voy a decir a quién le llega. Y si me lo pasa hoy, lo subo hoy. Y si no, lo subiré cuando lo tenga. Pero sepa que lo voy a subir a la carpeta donde voy a subir la guía de función polinómica y la teoría de función polinómica. Va a estar todo junto. Así lo podemos hacer más organizado. Bien, vamos a este ejercicio. Ejercicio 6. Dice, en cada caso, hallen, si existe, la fórmula de una función cúbica, o sea, me está diciendo que tiene que ser cúbica, que verifique lo pedido. Si les parece que no hay una cúbica que cumple con las condiciones que me piden, expliquen por qué. Vámosela. A ver, fíjense, entonces el ítem A me dice, nosotros queremos una función cúbica con, las raíces son menos 5, menos 2, 4, y h toma valores negativos para los x mayores que 4. Entonces, a mí me piden proponer una función que cumpla con esto. ¿Qué se les ocurre? La bendita factorizada. Y uno empieza con eso, sí. Entonces vamos a ir escribiéndola. La función, bueno, me dice que la llame h de x. Yo tengo las raíces, entonces la puedo escribir, y tengo 3 raíces. O sea que está bien, porque una cúbica, que es lo que me pide hacer, no puede tener más de 3 raíces. Entonces la escribimos en forma factorizada. El coeficiente principal todavía no lo sé. Entonces, ¿qué voy a poner por el coeficiente principal? A. A. Es lo que no sé, después vamos a determinarlo. Después, vendría x y la primera raíz. En verdad, x menos la primera raíz. Más 5. Después vendría x y la segunda raíz. Más 2. Más 2. Y después vendría x y la última raíz, que es... Menos 4. Si se dan cuenta, hasta acá ya es una cúbica. Ahora me interesa ver esto si cumple ¿qué? Dice que tiene que tomar valores negativos para los x mayores que 4. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar esto. ¿Qué pasa si nosotros elegimos un valor de a positivo? Hagamos un gráfico chiquitito acá como para decir... Si elegir un a positivo, los puntos de paso obligatorios de esto cuando lo grafique van a ser... Bueno, las raíces van a ser 4... no, perdón, estoy poniendo mal. Ese 4 está del otro lado. Serían menos 5, que era una raíz. Sería menos 2 y sería 4. ¿Cómo se va a comportar hacia valores extremos esta función? Contenta. Contenta. Más que contenta, no es una... Crece de menos infinito hasta más infinito. O sea, hace así, viene triste y se va contenta. Porque es una cúbica. ¿No? Ah, es verdad, sí. Eso ya es positivo, pero date cuenta, ¿vos querías eso? El ejercicio te pedía que para h tome valores negativos para los mayores que 4. Y esta para los valores mayores que 4, ¿qué está tomando? ¿Valores positivos o negativos? Positivos. No es lo que quiero. Entonces, ¿qué tengo que... ¿qué valor le tengo que dar? Menor a 0. Negativo. Uno negativo. O sea, el que yo quiera, pero tiene que ser negativo. Por esta idea, entonces, ¿qué función h proponemos? Donde a valga menos 1. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Podría ser otro valor? Sí. Lo importante es que a sea negativo. Pero él dice menos 1 y es cierto, eso va a funcionar. Porque esto va a ser una función que va a cumplir con lo que me piden, todas las cosas que me pide el ítem A. Ahí está. Bueno, entonces esta es una función que cumple con las condiciones pedidas en A. Y ahí termina. A ver. Ok. Hagamos uno más. Así. Por ejemplo, no sé si hacer ¿Cómo? Profe, en este ejercicio que hizo recién, ¿por qué cumpliría con menos 1? Eso es lo que no... Porque el menos 1 lo que hace es que se comporte como una cúbica al revés. O sea, hace que venga desde arriba y se vaya por abajo. Ah, ok. Entonces hace que de 4 en adelante sea negativa, que es lo que pedí acá. Negativo. Buenísimo, gracias. A ver, hago uno más. ¿Cuál prefieren que haga? ¿El B, el C o el D?
El B. ¿El B o el D? ¿No? El B. Vamos al B. Entonces, los otros van a quedar para ustedes. A ver. Entonces, vamos a hacer el B. Escribo acá. El B me dice que armemos una función, si existe, que cumpla que sus raíces son -3, 2, 8 y el gráfico corta al eje de las Y en 12. Vamos a eso primero. La función se llama H, porque así se llaman todas, parece. Yo puedo escribir la forma factoriada porque tengo las raíces, y tengo las 3 raíces que forman la cúbica. Ya sería A por... ¿Cómo vendría esto? ¿Cómo vendrían acá las raíces? X menos 3. No sería X menos 3, ojo. Sería X más 3. más 3. El otro sería... X menos 2 y X menos 8. Eso, X menos 2 y X menos 8. Bien. Hasta ahí casi tenemos todo. Lo único que nos falta, como dijimos una vez más, es el A. Ahora, para sacar el A no me está diciendo que, lo mismo que en el ejercicio A, no me está diciendo que sea positiva en un lado o negativa. Me está dando otra información. La información que me está dando dice, el gráfico corta al eje de la Y en 12. Entonces, lo que quiere decir eso, si el gráfico, esta función tiene que cortar al eje de la Y en 12, ¿qué punto conozco de la función? ¿Por qué punto obligatorio tiene que pasar? Por el 12. 0,12. 0,12. Eso. Tiene que pasar. Esto es obligatorio, ¿no? Porque eso es lo que me está pidiendo obligatoriamente por el punto, vamos a ponerlo así, X. Y donde el X vale 0, como dicen los chicos, y el Y vale 12. Ese es la ordenada de origen. ¿No? Entonces, este punto es un punto de paso obligatorio de la función. Quiere decir, por lo tanto, que si yo esta función la agarro y la reemplazo en 0, que es lo que vamos a hacer ahora, como resultado tiene que dar 12. Eso significa que este punto pertenece a la curva, que cumple su ecuación. Bueno, pero reemplazar acá el 0, ¿cómo me queda la cuenta? Me queda A, que es lo que está adelante, ¿por cuánto? Por 3. Por 3, por menos 2 y por menos 8. O sea que acá me queda que 12 es igual... bueno, si hago 3 por menos 2, esto da menos 6. Y menos 6 por menos 8, ¿cuánto? 48. Me queda 48A. Eso significa que el A, el coeficiente principal que necesitamos nosotros, es 12 sobre 48. Pero 12 sobre 48 es como decir... Simplificado, ¿no? Un cuarto. Un cuarto. Bueno, finalmente, entonces, lo escribimos acá, la función h que tenemos que proponer nosotros es la función h de x igual un cuarto, ese es el a que conseguimos, para que cumpla con todo, por x más 3, por x menos 2, por x menos 8. Y ya está. Profe, igual hay algo que yo no entiendo ahí, porque se supone que en la gráfica, si corta al eje en el 12, ahí en menos 2 tendría que rebotar y tendría que ser como una raíz doble, o yo estoy viendo algo mal. No, estás viéndolo mal, me parece. A ver, grafiquémosla. Grafiquemos esta función. ¿Lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con el GeoGebra? ¿Qué preferís? ¿Que lo hagamos a mano o con el GeoGebra? Con el GeoGebra. Vamos al GeoGebra, dejemos compartir acá. Vamos al GeoGebra. Ok. Pongamos acá la función que propusimos nosotros, se llama h. Y tiene esta pinta. Es un cuarto por... ¿alguno la tiene a mano ahí? Era x más 3. El primero, x más 3. Tiene otro paréntesis. Y la próxima... Y acá está. ¿X menos 2? X menos 8. Graficamos esa. Esta la sacamos porque no la queremos. Simplemente nos quedamos con esta. Ok. Esta función, bueno, es cúbica. O sea, viene desde abajo y se va por arriba. Que es lo
porque es cúbica de coeficiente principal positivo. Por eso se comporta así, que viene desde abajo y se va así. Viene triste y se va contenta, por decirlo de una manera. Como todas las raíces son simples, si vos te acercás al punto, se tiene que comportar como una lineal en los puntos, donde corta. No cambia la concavidad. Esto es como una recta casi, esto es como una recta, esto es como una recta. Después, la ordenada de origen tiene que estar en 0,12. Este punto, que está ahí, bueno, sube, baja, corta, viene, corta y se va hacia arriba. A ver, Federico, ¿dónde me decías que rebotaba? ¿O dónde te parecía que tenía que rebotar? No, está bien, porque yo había visto que la raíz era -2, pero no, sé que era 2. Entonces no me daba. No te daba, claro, no te daba, perfecto. Bueno, y esa es la gráfica de la función, y es la que cumple con las dos condiciones que me pide. Va, en verdad me pide 4 condiciones. Que tenga como raíces el -3, el -2, el 8, que las tiene, y por último que pase por 0,2. Así que cumple todas las condiciones, así que esa función es la correcta, la que nos pide el enunciado. A veces puede haber más de una función. Lo importante es que consigamos una que cumpla con las condiciones que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, a ver, no sé si me queda decir algo más. Hoy prácticamente, como les dije, la idea no era dar teoría nueva, sino simplemente, bueno, practicar esto, lo que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, me parece que ya podemos ir a la actividad para pedirles los conjuntos de positividad de eso y que puedan practicar ustedes. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Se entendió todo? En realidad tendría varias, pero bueno, no, estoy en el trabajo y se me complicó ver toda la clase entera, así que ahora después la vuelvo a mirar. Dale. Entonces, ahora dejo de grabar y le digo a quién le llegó la grabación para que después, si no sabe cómo pasar el video, pueda hacerlo y lo pueda subir